Las transmisiones en vivo son sin duda parte de nuestra vida diaria. No solo la vemos en televisión, en la radio, en las redes sociales, en plataformas como Twitch, sino que también han llegado a estar presentes en nuestra historia durante muchos años y en los cuales hemos podido presenciar de primera mano muchos aspectos de nuestra sociedad, desde importantes sucesos históricos, desastres y asimismo deportes y muchos otros ámbitos. Ejemplo, muchos pudieron presenciar la boda de Carlos de Gales y Diana Spencer, inclusive la muerte posterior de Lady Di. Asimismo, muchos incluso llegaron a presenciar otros momentos más bonitos, por así decirlo, como el concierto Live Aid de 1985, con más de 1925 millones de espectadores. Y otros sucesos también, como el de Lady Di, desastrosos, tristes, como el caso del funeral de Michael Jackson, en el que hubo 1950 millones de espectadores por allá por el 2009, y asimismo otros eventos también lamentables como los atentados terroristas del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, por allá por el año 2001. Y asimismo hemos presenciado grandes momentos incluso del deporte, como ya dijimos, como lo fue el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno, por allá por el 2012, el combate entre Muhammad Ali y Leon Spinks, en el que hubieron 2050 millones de personas, de espectadores, presenciando estos sucesos. Así que podemos ver con estos claros ejemplos que efectivamente las transmisiones en vivo son parte de nuestra manera de informarnos de manera masiva y conectarnos con el otro lado del mundo, en toda la tierra podemos conectarnos a presenciar grandes momentos, como ya dijimos, históricos, desastrosos, o del deporte, o eventos masivos y demás. Entonces, vemos que claramente es algo importante en nuestra vida, sin embargo, y en nuestra comunicación. Sin embargo, ¿cómo surgió? ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo funcionaban las primeras transmisiones en vivo? Y hoy día, ¿cuál es su diferencia? ¿Qué impacto tuvo en las personas? Otros eventos importantes y masivos que llegaron a marcar a las personas, otros eventos, otras transmisiones en vivo que llegaron a quedar en la memoria de las personas. Bueno, vamos a hablar de todo esto y principalmente de cómo surgieron las transmisiones en vivo. Primero, ¿qué son las transmisiones en vivo? Bueno, es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. Consiste en una corriente continua de audio o video que influye sin interrupciones. Este tipo de tecnología funciona mediante un buffer de datos que va almacenando el flujo de descarga en la estación del usuario para mostrarle de inmediato el material descargado. Igualmente, se puede definir como una emisión en directo, generalmente que se refiere a tipos de medios de comunicación que se difunden al aire sin un retraso significativo en contraposición al término en diferido. Esto lo podemos ver, como ya dijimos, en noticieros, en la televisión y incluso en las redes sociales, como lo que es lo que fue el llamado webcast, que fue uno de los inicios de transmisiones en vivo por internet, y a lo que conocemos hoy como streaming. Y ya hemos visto así el concepto que se le podría dar hoy día. Pero ¿cómo surgió? Bueno, las transmisiones en vivo han experimentado una notable evolución desde sus inicios, transformándose de un
proceso rudimentario y exclusivo a una tecnología accesible y omnipresente en la actualidad. Para entender su desarrollo es esencial explorar sus orígenes, como ya hemos dicho, la historia de cómo funcionaban en diferentes etapas los eventos significativos transmitidos en cada era y el impacto profundo que han tenido en la sociedad. Así que veremos el origen, el desarrollo temprano, cómo surgió. Bueno, las primeras transmisiones en vivo surgieron con la invención de la radio a principios del siglo XX. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, inventores como Guglielmo Marconi y Nikola Tesla realizaron avances significativos en la transmisión inalámbrica de señales, sentando las bases para la radio. En 1920, la estación KDKA en Pittsburgh, Estados Unidos, llevó a cabo la primera transmisión de radio en vivo, cubriendo las elecciones presidenciales de ese año. Así, la radio se convirtió en el primer medio capaz de ofrecer transmisiones en vivo. Aunque la calidad del audio en ese entonces era limitada, debido a la tecnología rudimentaria de los micrófonos y transmisores de la época. Otra cosa que podemos decir es de dónde surgió el concepto de streaming. Bueno, en ese mismo año, en que comenzó esto de la radio y las transmisiones en vivo por la radio, fue en ese año de 1920 cuando se utilizó el término streaming por primera vez, gracias a George Owen de la empresa Muzak, quien inventó un sistema de transmisión y distribución de música a través de líneas eléctricas, pero la tecnología de esa época no le permitió seguir adelante con el proyecto. Con el nacimiento de Internet en la década de los 80, las empresas de tecnología de la época ya podían empezar a experimentar el término ese terreno del streaming. Pero eso ya lo veremos más adelante. Primero vayamos con qué pasó después de esa era de cuando comenzamos a ver esto de las transmisiones por radio, de las primeras transmisiones en vivo por radio. Bueno, ¿qué pasó después de eso? Bueno, antes de hablar de eso, durante esa década de los 1920, la radio se expandió rápidamente, como ya dijimos, y las estaciones comenzaron a ofrecer una variedad de programas en vivo al ver que esto pues estaba dando una buena apertura, un buen recibimiento. Así que se empezaron a transmitir por radio en vivo noticias, eventos deportivos, hasta conciertos. Este periodo marcó el comienzo de una nueva era en la comunicación, permitiendo a las audiencias recibir información y entretenimiento en tiempo real. Ahora pasemos un poco más cercano a la actualidad, la era de la televisión en vivo, todavía por allá en los años 30 y los años 50. La televisión comenzó a desarrollarse en los años 30, pero no fue sino hasta los 50 que se popularizó. Inicialmente las transmisiones de televisión en vivo eran una extensión natural de las primeras emisiones de radio, adaptando los conceptos de tiempo real y cobertura inmediata a un nuevo medio. Los primeros equipos de televisión eran grandes y pesados, lo que limitaba la calidad y la facilidad de las transmisiones. Las imágenes eran en blanco y negro y la resolución era súper baja a lo que conocemos hoy día con nuestras nuevas expectativas modernas. En 1936, la BBC realizó la primera transmisión pública de televisión en vivo, cubriendo la apertura de su servicio de televisión. Esta etapa temprana de la televisión en vivo también incluyó eventos significativos como la coronación de la reina Isabel II en 1953, que fue uno de los primeros eventos históricos transmitidos en vivo a nivel mundial. La introducción de la televisión a color en los 60s
mejoró significativamente la experiencia visual, permitiendo una representación más rica y vibrante de los eventos. Ahora hablemos de esas innovaciones que hubo luego de esa mejora en cómo vemos la televisión gracias a la televisión a color. ¿Cómo mejoró esto las transmisiones en vivo por televisión? Bueno, en los años 60, la utilización de satélites marcó un avance crucial en la transmisión en vivo, permitiendo la cobertura de eventos globales. El satélite Telstar, lanzado en 1962, facilitó la transmisión en vivo entre continentes, haciendo posible que eventos importantes como los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA fueran seguidos en tiempo real por audiencias de todo el mundo. Esta tecnología permitió una cobertura más extensa y detallada de eventos internacionales, conectando a las audiencias globales de una manera sin precedentes. Durante este tiempo o periodo, las unidades móviles equipadas con cámaras y transmisores se convirtieron en herramientas esenciales para cubrir eventos en vivo y fuera de los estudios, como desfiles y eventos deportivos. La logística de estas transmisiones era complicada y costosa, requiriendo una planificación meticulosa y una gran cantidad de personal técnico. Sin embargo, estas innovaciones sentaron las bases para la cobertura en vivo de eventos importantes y ayudaron a establecer la televisión como un medio dominante para la difusión de información y entretenimiento. Hablemos un poco de qué tan complejo podía ser una transmisión en vivo en esas épocas, los años 60, por allá, incluso en los años 80 todavía. Bueno, se necesitaban cámaras profesionales, se necesitaba equipo de audio, unidades de grabación y transmisión, conexiones físicas larguísimas. Y también, en muchos casos, un camión de transmisión. Y así muchos otros componentes para poder hacer estas transmisiones. Entonces vemos que claramente era complicado en aquella época, algo que contrasta totalmente con lo que vemos hoy, una simple transmisión en vivo gracias a una red social como Instagram. Y eso con unos cuantos pocos clips. En cambio, en este tiempo se necesitaban tantos componentes para poder lograr llevar a cabo una de estas transmisiones. También la infraestructura de red y los servicios de CDN o Content Delivery Network han simplificado enormemente el proceso, permitiendo a cualquiera con una conexión a internet y un dispositivo adecuado para transmitir en vivo con relativa facilidad y a bajo costo. Eso es lo que vemos hoy día, cómo se facilitó. Pero en ese tiempo, bueno, como ya dijimos, se necesitaban muchos equipos, personal y logística costosamente elevados, interrupciones técnicas, porque estos también eran equipos generalmente vulnerables. También había problema de la latencia entre el evento en vivo y la señal transmitida al público, ya que esta podía ser significativa a lo que es el tiempo real. Esas eran las complicaciones de ese tiempo, pero como ya dijimos, gracias a la Content Delivery Network, hoy día se facilita con unos pocos clips poder hacer una transmisión en vivo a tiempo real.